Entre finales de los años 80 y principios de los 90, en Barcelona y en el Hospitalet de Llobregat, se produjo una serie de envenenamientos que finalmente fueron atribuidos a Margarita Sánchez, una mujer conocida más tarde por la prensa como la Viuda Negra. El alias se debía al método que empleaba: administrar sustancias tóxicas de forma oculta, generalmente mezcladas en comidas o bebidas que ella misma preparaba u ofrecía. El caso llamó la atención por la duración de los hechos, el perfil discreto de la autora y la dificultad inicial para relacionar las intoxicaciones entre sí. Contexto y perfil general. Margarita Sánchez no tenía un perfil que encajara con los estereotipos habituales de la violenta. Era una mujer integrada en su entorno, conocida en los barrios donde se movía y con una apariencia tranquila y poco llamativa. Este factor tuvo un papel relevante, ya que redujo las sospechas tanto de las víctimas como de personas cercanas. Las víctimas pertenecían a su círculo social o eran personas en situaciones vulnerables a quienes ella podía acercarse con facilidad. En todos los casos, los episodios se reproducían en contextos cotidianos: visitas, encuentros domésticos, comidas casuales o momentos en los que compartir una bebida parecía algo natural. El modus operandi. El método de actuación se basaba en el envenenamiento gradual o puntual, mediante sustancias tóxicas disueltas en alimentos o líquidos. Los síntomas que provocaban estos tóxicos eran compatibles con intoxicaciones alimentarias, malestares comunes o complicaciones médicas que podían pasar desapercibidas. Entre los efectos más frecuentes descritos por las víctimas profesionales sanitarios de la época se encontraban náuseas y vómitos, mareos intensos, desorientación, debilidad generalizada, pérdida de conocimiento en algunos casos. Estos síntomas solían hacer pensar en un problema gastrointestinal, una gripe o alguna reacción accidental, lo que dificultaba inmediatamente considerar la posibilidad de un envenenamiento intencionado. Las víctimas identificadas a lo largo de unos 3 años, el balance final atribuido al caso fue 4 personas fallecidas como consecuencia directa del envenenamiento, 3 personas intoxicadas que, aunque sufrieron un cuadro grave, consiguieron sobrevivir. Las víctimas no compartían un perfil único, pero sí un patrón. Mantenían algún tipo de vínculo con Margarita o habían establecido con ella una relación de confianza suficiente como para aceptar alimentos o bebidas de su mano. Por esta razón, las primeras intoxicaciones no generaron sospechas de criminalidad. Los cuadros clínicos parecían aleatorios o atribuibles a causas naturales o accidentales. ¿Por qué la investigación tardó en avanzar? Existen varios factores que explican por qué Margarita Sánchez pudo actuar durante un periodo relativamente prolongado sin que se detectara un patrón delictivo claro. 1. La discreción del método. El envenenamiento, especialmente cuando se utilizan dosis pequeñas o progresivas, puede confundirse con otros problemas médicos. No deja señales visibles de violencia, ni genera escenas evidentes de delito. 2. Victimología diversa y desconectada. Las víctimas no pertenecían necesariamente a un mismo núcleo familiar o social estrecho. Eran personas a las que Margarita tenía acceso, pero no existía entre ellas un vínculo que permitiera relacionar los casos desde el principio. 3. La ausencia de sospechas inmediatas. Margarita era percibida como alguien inofensivo. No había comportamientos previos que despertaran inquietud, lo que dificultaba que amigos, familiares o vecinos imaginaran una intención criminal. 4. La interpretación médica de los síntomas. Los profesionales sanitarios trataban los casos como intoxicaciones comunes, infecciones o descompensaciones. Solo con la acumulación de episodios similares y algunos resultados clínicos discordantes comenzó a surgir la idea de que podría haber una causa externa deliberada. 5. La falta de conexión inicial entre los incidentes. En un principio, los episodios se consideraron aislados. Fue con el paso del tiempo, al observar coincidencias temporales y personales, cuando la policía pudo iniciar una investigación más orientada. La investigación y la detención. La detención de Margarita se produjo cuando varios factores confluyeron. La repetición de síntomas muy parecidos en víctimas con relación con ella. Declaraciones de supervivientes que, tras recuperarse, pudieron aportar detalles sobre lo ocurrido. La sospecha médica de que los cuadros no cuadraban con una intoxicación accidental. El análisis comparado de los casos
que evidenció la presencia de Margarita en momentos clave. Una vez detenida, comenzó el proceso judicial y se atribuyeron oficialmente 4 muertes y 3 intentos fallidos, aunque algunas fuentes mencionan que pudo haber otros episodios no confirmados. La voz de las supervivientes, las personas que sobrevivieron a los envenenamientos, describieron la experiencia como algo desconcertante. La sensación inicial no era de peligro, sino de malestar físico repentino e inexplicable. Varias de ellas relataron la incapacidad de identificar un patrón, la confianza inicial en Margarita, lo que hacía impensable sospechar de ella, la sorpresa y el impacto emocional al descubrir tiempo después que habían sido víctimas de un acto deliberado. Algunas expresaron que lo más difícil no fue el malestar físico, sino la naturaleza del acto, el hecho de que una persona cercana hubiera atentado contra su vida de forma oculta. Reflexión final. El caso de la viuda negra de Barcelona se estudia a menudo como un ejemplo de cómo un método de asesinato discreto, unido a una apariencia socialmente integrada, puede retrasar significativamente la detección de un patrón criminal. También pone de manifiesto la importancia de los análisis médicos repetidos y la comparación de casos aparentemente aislados. A día de hoy, sigue siendo uno de los casos de envenenamiento en serie más conocidos en Cataluña y un ejemplo real de cómo la criminalidad puede esconderse tras gestos cotidianos que en apariencia no levantan sospechas.